Bienvenido al podcast de Vendedor Profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar del primer podcast de la red Venta Inteligente. El primer podcast se va a llamar LinkedIn Podcast. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué un podcast sobre LinkedIn? La verdad es que desde hace un tiempo con el tema del social selling siempre he pensado que hacía falta un acercamiento más pautado y mucho más estructurado al social selling. Hay mucha información en internet, muchos artículos que hablan y repiten una y otra vez el mismo tema, que si rellena tu perfil, que eso es muy bueno, que si tienes que contactar con otros profesionales, que si configura conexiones, que si comparte contenido, que si... Pero es necesario ofrecer un pequeño análisis crítico, es decir, el por qué esas cosas pueden ser interesantes para mí o pueden no ser interesantes. Necesitamos que alguien nos explique no solo por qué funcionan ciertas cosas, sino cómo funcionan, porque de esa forma nosotros pasaremos de hacer las cosas solo porque la gente lo dice a hacerlas porque sabemos los resultados que conseguiremos. Es un paso en la predictibilidad, o en predecir un poco el social selling. Yo os voy a confesar una cosa. En mi caso concreto, voy a hacer una limpieza de followers en LinkedIn. Yo ahora mismo tengo cerca de 700 followers y me voy a quedar en los mínimos followers activos que pueda. Muchos os preguntaréis, qué locura, pues si LinkedIn esto no iba de tener cuantos más followers mejor. Pues yo ahora mismo ya sé por qué motivo a mí me interesa tener menos followers, pero más activos y con los que además pueda mantener una mejor relación y me ayuden a mejorar mi marca personal. Pero no voy a hablaros de eso hoy, porque para eso tendréis que escuchar el podcast de LinkedIn y tendréis que saber por qué a mí, por ejemplo, esa forma de utilizar LinkedIn me va a resultar más interesante. ¿Quién va a hacer el podcast de LinkedIn? Pues el director de contenido del podcast de LinkedIn va a ser Manolo Vidal. Manolo Vidal tiene una experiencia en ventas muy amplia, en dirección comercial, ha trabajado en empresas de la talla de Nokia o de la talla de TomTom, y actualmente es director de venta en Epic Labs, en una consultoría, y además es consultor de social selling en Execus, que es una consultoría especializada en social selling y en la implantación del social selling en las empresas. ¿Por qué Manolo va a ser el director de contenidos de LinkedIn Podcast? Pues Manolo escuchaba a Vendedor Profesional y la verdad es que conectamos a través de LinkedIn y Twitter, como con muchos de vosotros, que por escuchar Vendedor Profesional me habéis contactado a través de LinkedIn, me habéis contactado a través de Twitter. Bueno, pues hace unos meses empecé a ver fotos y comentarios y actualizaciones de él desde Hong Kong. Claro, yo veo que Manolo está en Hong Kong y lo primero que pienso es que está de vacaciones. Y digo, oye, ¿qué vacaciones te estás pegando? Y me dice, no, estoy aquí trabajando. Al tiempo me confirmó que lo que estaba era realizando una formación en las mismísimas oficinas de LinkedIn en Hong Kong. En ese momento supe que tenía que ser él. Yo ya tenía la idea de LinkedIn Podcast en la cabeza. Yo ya tenía una idea de cómo, de hecho sabéis que he estado trabajando en el estudio sobre LinkedIn, que por cierto sé que os lo debo y sé que lo tengo que publicar, pero me está costando un poco más de lo que pensaba. Pero yo ya tenía ese run detrás de la oreja de que tenía que hacer algo con LinkedIn, de que la gente estaba muy equivocada con LinkedIn, que no estaba utilizando LinkedIn correctamente y que además no estaba explotando todas las posibilidades que LinkedIn le ofrecía. Y como digo, en ese momento dije, joder, ¿y por qué no hacer un podcast de LinkedIn y hacerlo con Manolo? Primero pensé en hacerlo tipo conversación, pero creo que sería muchísimo más útil para todos que fueran pequeñas píldoras operativas, pequeñas píldoras de acciones, que además tú pudieras estar escuchando el podcast con tus cascos puestos y estar delante del ordenador y que cuando digas, uy, voy a escuchar el podcast de LinkedIn de hoy, entres en tu LinkedIn y si Manolo ese día te está hablando de cómo mejorar tu actitud en grupos, te vayas a tus grupos, te pongas a hacer un poco lo que él te dice y aproveches esos 5, 6, 7 minutos en los que Manolo te va a hablar de un tema muy concreto de forma muy operativa para hacerlo.
Es decir, que no lo escuches y luego al tiempo digas, ¡ay, esto debería de haberlo hecho! No. La idea es que cuando escuches este podcast, te sientes delante del ordenador o simplemente con tu propio móvil, con tu propia tablet, mientras estás escuchando el podcast. Si Manolo te está diciendo, pues los perfiles que contienen este tipo de frases en el abstract tienen mucho más impacto por esto y por esto. Pues que tú te vayas a tu perfil, que te vayas a tu abstract, a tu resumen, y que escribas o reescribas tu resumen en base a lo que Manolo ha contado en ese mismo podcast. Y que lo hagas en esos 4 o 5 minutos que dura el podcast. Manolo va a ofrecer una experiencia y un dominio de la herramienta que tiene brutal. No en vano, es consultor certificado de LinkedIn. No en vano, ha aprendido del propio LinkedIn. LinkedIn ha enseñado a Manolo cómo aprovechar la herramienta al 100%. Eso hace que siempre tenga información actualizada de LinkedIn. Y además hace que tenga contactos y expertise suficiente como para resolver cualquier duda que puedas tener. Si tienes un problema en tu perfil, o si resulta que no estás consiguiendo los contactos que quieres, o quieres llegar a una persona a la que has intentado llegar de distintas formas y no te está dando resultado, ahí es donde Manolo tiene valor. La estructura va a ser como la de vendedor profesional. Episodios cortos de 5 o 6 minutos en los que cada día, o menos incluso, si en 3 minutos lo tiene solucionado, mejor, en los que cada día se hablará de una acción concreta dentro de la herramienta y sobre esa acción se determinará el por qué es interesante realizarla, el cómo es más efectivo realizarla y los resultados que podemos esperar de realizar dicha acción. De esa forma, tú, antes de hacer la acción, sabrás si te interesa o no te interesa. Y te olvidarás de, no, conecta con millones de personas en LinkedIn. Porque a lo mejor a ti no te interesa conectar con millones de personas. Porque a lo mejor algo que Manolo te diga te hace pensar, uy, pues yo necesito menos contactos pero más activos y no muchos contactos que no puedan darme referencias, por ejemplo. Además, será el podcast perfecto para consultas. Si tienes alguna duda sobre LinkedIn, si tienes alguna cosa que no te funciona o que no entiendes, será el momento adecuado para resolverlo. Y luego ya, si buscas mejorar tu propia marca personal en LinkedIn o implementar un sistema de social selling en tu empresa, lo que sea, pues tendrás a Manolo como contacto para poder profundizar en eso y, llegado el caso, si os interesa a ambos, que te ofrezca sus servicios de consultoría. ¿Yo estaré en LinkedIn Podcast? Sí, voy a estar como locutor suplente, por así decirlo. Estaré también como asesor técnico, estaré ayudándole en varias cosas ahora al principio, pero, como digo, el director de contenido y el que va a manejar todo, porque es el que de verdad sabe cómo funciona esto mucho mejor que yo, va a ser Manolo Vidal. Así que, si te interesa más este podcast sobre LinkedIn, yo de ti no me perdería el episodio que voy a lanzar dentro de 2 semanas, en el que voy a hablar de este podcast. Y por supuesto no me perdería el primer episodio que, si mal no recuerdo, se publicará en torno al 27 de septiembre o así. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.